Existen infinidad de productos y servicios disponibles en la nube. ¿Qué tienen en común? Que se pueden utilizar diferentes dispositivos desde y para consultar el cloud computing. Por ejemplo, sistemas que solamente son para tablet, para PC, para servidores, para smartphones. ¿Quién iba a pensar en que iba a haber smart glasses o relojes inteligentes? Yo diría, además del tema de reducción de costos, otro tema importante es flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ir subiendo usuarios conforme lo voy requiriendo. Otro tema es tener las últimas versiones de cada una de las soluciones que yo estoy utilizando. Es decir, yo no tengo que preocuparme ya por comprar licenciamiento perpetuo, ver el que esté en la última versión. Pero muchas veces viene acompañado de actualizaciones automáticas y no tener que sufrir por las migraciones tradicionales, ¿no? Cuando yo estoy en el modelo cloud, muchas veces las actualizaciones ya están incluidas. ¿Qué tan segura puede estar la información en la nube? Nosotros lo que hacemos es que tenemos certificaciones en nuestros centros de datos. Hay una certificación que se llama 27001, que contiene de las mejores prácticas de operación de centros de datos. Tenemos la certificación de la Unión Europea. Entonces es importante que miren a qué certificaciones tienen los centros de datos. El poder proveer la suficiente capacidad para que el usuario se sienta tranquilo que su información está siendo confidencial de punta a punta. Y voy a dar un ejemplo muy fácil. Siempre que nosotros hablamos de hacer transacciones en internet, por ejemplo, el típico busquen el candadito, porque eso lo que nos va a garantizar es que el candadito es una transacción segura y por lo tanto hay cifrado de información en el navegador. Pues resulta que ese candadito también es un software que corre en la nube y corre bajo demanda, no está instalado dentro de los equipos de cómputo.